infraestructura educativa. ¿Cómo es la radiografía de la ciudad en esos términos? Bueno, indudablemente un asunto que hoy tiene que pensarse en la comunidad educativa y en la ciudad de Cartagena, tiene que pensar la administración distrital, que hoy está en cabeza del alcalde mayor de Cartagena, Dumet Turbay, y el secretario de despacho, Alberto Martínez. Es el tema de infraestructura educativa, en donde nosotros como FECODE, el Magisterio Colombiano, lo ha recogido como un componente de las brechas educativas y de manera histórica que viene afectando indudablemente la educación en Cartagena. Hoy hemos dicho claramente, lo han registrado los distintos medios de comunicación, que más del 72% de las instituciones educativas de la ciudad están en grave deterioro, están en estado ruinoso, que indudablemente esto tiene una incidencia en el proceso educativo, tiene una incidencia en el derecho fundamental y la condición digna de la educación de Cartagena. Y eso es un tema que debe atravesar indudablemente un proceso de diálogo amplio en la ciudad que permita convocar los distintos sectores, porque es una apuesta que Cartagena, la administración distrital y todos los sectores de la sociedad tenemos que jugarle para lograr de salvar la educación en Cartagena. La infraestructura no solo, en términos locativos, no solo afecta a los estudiantes, sino también al cuerpo docente, evidentemente son sus lugares de trabajo. Y en relación a ello, el gobierno distrital, la alcaldía distrital, solicitó una reincorporación de recursos al Consejo, le fue aprobado de más de casi 600.000 millones de pesos, y para el rubro de infraestructura educativa solo fue asignado 15.000 millones de pesos. Ustedes tienen una crítica frente a ello y un llamado a la administración distrital por cuanto serían insuficientes frente al panorama en el que estamos de el deterioro, el deplorable estado de la educación, de la infraestructura educativa, de las sedes, de la locación de los colegios. Indudablemente el Sindicato de Educadores de Bolívar se pronunció en el inicio de esta semana. Nos pronunciamos sobre la materialización del decreto y del acuerdo en particular 138, presentado por el alcalde de Cartagena, Dumet Turbay, al Consejo de la ciudad. Acuerdo que busca, como lo ha planteado Yair, la incorporación de los 597.000 millones de pesos que no fueron ejecutados por la administración saliente de William Dago a 31 de diciembre de la evidencia fiscal anterior. Y el resultado de esa incorporación que se materializa en el acuerdo 138, en esta primera sesión ordinaria del Consejo, cuando lo miramos en sus distintos componentes de distribución, en distintas obras de infraestructura que son importantes para la ciudad, ¿cierto? Pero también mira uno el componente de derechos sociales como el de la educación, solo recibió la asignación del 3%, como lo has traducido, 15.000 millones de pesos. Pero observamos en ese componente de distribución del acuerdo 138, aprobado por el Consejo de Cartagena de manera unánime por los concejales. No hubo una modificación al contenido inicial de la propuesta por parte del señor alcalde Dumet Turbay, de esta corporación pública. Es decir, actuaron casi como de notarios. Sí, señor. Y en consecuencia, observamos obras como la del Mirador, el Malecón del Mar, que va a pasar por la vía perimetral, alrededor de unos 132.000 millones de pesos. El complejo deportivo de Chambacú, la malla vial, alrededor de unos 60.000 millones de pesos. El complejo de Chambacú, unos 55.000 millones de pesos. Para el Davis también otra asignación importante, alrededor de 40.000 millones de pesos. Y solo para la educación, el 3%. Ante el panorama complejo, como lo hemos señalado en el comunicado por escrito, hemos caracterizado que la administración distrital, en cabeza de Dumet Turbay y de su secretario de Educación, Alberto Martínez, no priorizaron la educación dentro de este decreto, dentro de este acuerdo de incorporación de los 597.000 millones de pesos. Y nos parece muy grave para nosotros frente a un estado histórico de deterioro del tema de infraestructura educativa. ¿Y cuánta plata se necesitaría justamente para poner
uno a la infraestructura. Indudablemente hoy podemos hablar de un problema histórico de infraestructura educativa en la ciudad de Cartagena, más o menos de unos 800.000 millones de pesos. O sea, es un problema de rezago, pero indiscutiblemente requerimos avanzar en un compromiso fundamental de manera paulatina para poder impactar e incidir en más del 72% de la crisis del estado ruinoso de infraestructura educativa y los establecimientos educativos que tiene la ciudad. Por eso es un llamado, un acto de alerta, una conducta que le estamos expendiendo al gobernador Dumet Turbay, que al lado de esto le radicamos desde el 23 de enero en la alcaldía de Cartagena la necesidad de una audiencia, de una reunión con la Junta Directiva del SUDET, con el propósito exclusivo de discutir la problemática educativa de la ciudad. ¿Y han tenido respuesta para ello? Después del pronunciamiento, hasta esta semana, el señor alcalde se dignó a responder, antecedido por el pronunciamiento público en la ciudad, que tuvo una importante cobertura por los medios de comunicación, porque lo estamos diciendo a la comunidad educativa de la ciudad y al alcalde y al secretario de Educación que necesitamos dialogar de manera urgente, porque indudablemente este panorama complejo, en nuestra opinión, Yair y Johanna, lo que se requiere en la ciudad es declarar la emergencia educativa para buscar recursos inmediatos, no solo desde la ciudad, sino con un apoyo y un concurso de la nación para poder incidir de manera estructural y seria en la problemática y en la brecha educativa de infraestructura educativa. 800.000 millones serían, para redondear, digamos, para entender la magnitud del presupuesto, es básicamente el 25% del presupuesto de hoy, de este año, de la ciudad, es decir, la cuarta parte. Eso es mucha plata. Pero obviamente los colegios no se dañaron ayer, eso, como usted bien lo decía, es histórico. Pero entonces denos la noticia, hay una respuesta por parte de la Administración Distrital a ese llamado que ustedes hacen. ¿Cuándo se van a ver las caras? ¿Cuándo será ese cara a cara? Martes 9 de abril a las 10 de la mañana estamos citados por el alcalde Dumet Turbay, con plena garantía de la Junta Directiva del SUDET, el secretario de Educación Alberto Martínez, para poner de plano y de primera, indudablemente, la problemática educativa de la ciudad de Cartagena en esa discusión y en la agenda. Indudablemente le vamos a informar a los medios de comunicación, a la comunidad educativa y de la ciudad, cuáles serán los compromisos y las conclusiones. Pero también una respuesta de parte del señor secretario de Educación, a quien hace 26 días le habíamos radicado una agenda particular sobre la dinámica y el ejercicio permanente de la situación educativa en la ciudad. Una agenda en materia de matrícula, en materia de sobrante de maestros, en materia de contratación con el banco oferente o la vía privada del servicio educativo, y lo que tiene que ver con el retén social de los maestros provisionales, y por vía de retén social a raíz del concurso, que tienen el derecho y que estamos respaldando su vinculación, porque hay preocupaciones en la Secretaría de Educación, como se vienen ejerciendo algunos comportamientos a partir del 1 de enero de este año.